Bueno, comenzamos este programa un poco distinto, inusual. Digo porque eran siempre las charlas con Santiago Lanús, pero resulta que Santiago se pescó una fuerte gripe, o gripa, o constipado, como le queramos llamar, en cada lugar se lo dice diferente. Pero no, está catarrado y no puede casi hablar y con tos. Así que para no perder tampoco este programa, ¿no? De este jueves, pues me decidí lanzarme. No voy a hacer diálogos conmigo mismo, ni soliloquios, ni nada, ni monólogos. No, simplemente sí que hay mucho interés, hay muchas cosas que hemos dicho, o algunas, y que tienen que no ser aclaradas, explicitadas, o hablar un poco más porque me lo preguntan. Y eso lo vamos a hacer cuando se reponga Santiago, que espero que será muy pronto. Eso pedimos. Pues bien, ¿de qué vamos a hablar entonces? Bueno, de algo que lo puedo hacer en conjunto con él, como hemos hecho todo, pero también esto digo, bueno, lo puedo hacer solo, que es el tema de los mensajes. Hemos hablado de ellos, pero querría profundizar un poco más. Entonces, estamos hablando de, entre otras cosas, hemos hablado de los signos, ¿no? Los signos, los prodigios de Garabandal, que son sellos de autenticidad. Acordémonos como Santiago con tanta eh, realmente entusiasmo, euforia diría, hablaba de esos signos, porque realmente son impresionantes. Las niñas, ¿no? Lo que mostraban en todo momento, en sus carreras estáticas, en sus posesiones, en todo eso. Pero también, sobre todo, como estos otros, eh, dar la cruz a besar o ir directamente a donde estaban los sacerdotes, todos esos tipos de cosas que no eran de orden natural, ¿no? ¿Y eso qué hace o qué hizo? También, como decía Santiago, hemos comentado, hay todo un curso que ha hecho la Virgen didáctico, como al comienzo que le daban objetos a besar, y después dijo, bueno, no, ahora ya más no, sino objetos religiosos, ¿no? Y así fue, como es nuestra madre pacientemente llevándonos un poco a la vez. Pero todo esto apunta a que hay un foco, el foco de Garabandal son los mensajes, son los mensajes. Curiosamente, antes todo lo que llamaba la atención de Garabandal eran los fenómenos, pero con el transcurso del tiempo los términos se han invertido y ahora para mí y para muchos los mensajes son el signo de autenticidad de lo que ocurre en Garabandal. ¿Por qué? Porque no podrían las niñas, ni siquiera el sacerdote, nadie, dar aquellos mensajes ni imaginar. Además, eran violentos. ¿Os acordáis que también comentábamos que las niñas, bueno, Conchita no quería transmitir, o después no lo dijeron como debía ser, sino dijo completo. En el segundo mensaje habló de sacerdotes y no quiso decir que cardenales y obispos, sacerdotes, pues claro, zafó diciendo que eran todos sacerdotes, pero el original hablaba de cardenales, obispos y sacerdotes. Bueno, mientras tanto, hasta el día de hoy se sigue especulando, muchos han dejado de decir los mensajes ni lo conocen, pero sí hablan todo del aviso. De aquí y de allí escriben libros dedicados al aviso, a veces también al milagro, a veces confunden aviso con milagro, en fin, todo tipo de especulaciones. También acerca de las fechas, ¿no? Por supuesto. O algunos, para saber cuándo era el milagro, dice, bueno, porque Conchita tiene tantos años, entonces, bueno, no puede. Eso no significa nada. Como es ella la que tiene que decir 8 días antes del milagro, pues dice, bueno, podría ser para atrás y tal fecha, como dio algunas indicaciones cuando iba a ser. Claro, ¿qué pasa? Que en un tiempo como este, de tanta oscuridad, de tanta confusión, venimos de una confusión enorme. También escepticismo, desencantos, inseguridades, de todo tipo de emociones. Y sobre todo ahora se agrega el peligro inminente de guerra, ¿no? Lo tenemos ahí, encima, con todo lo que ocurrió ahora, la destrucción de aviones de parte de Ucrania con los drones, todo eso, bueno, los conocemos. Y todo eso llama
desvía la atención, porque uno diría, bueno, si las cosas están así y ya fue profetizado que iban a ser así, vemos que en vez de tratar de averiguar aquí, allá o este o aquel, que nos dicen barbaridades, por otro lado, no profundizamos nuestra, digamos, la conversión, que es lo que importa, ¿no? Estamos ya cerca, bueno, es que estaríamos ya en la autodestrucción, ya hubiera ocurrido, si no fuera que Dios lo ha impedido. Esa es si era por nosotros, estamos todos, no queda nada del planeta. Así que sabemos que solo una intervención divina va a cambiar el curso de los hechos, que esta humanidad está yendo al abismo. Pues profecías, signos futuros deberían justamente a apuntar a donde lo que es esencial. El centro de Garabandal son los mensajes. Es decir, además de la presencia de la Virgen, que es todo un mensaje, ¿no? En sí mismo, y la presencia en toda la aldea y en todo, no hubo lugar donde no estuvo, y durante tanto tiempo y tantos mensajes, perdón, apariciones, más de 2000, no sé, están los mensajes. ¿Por qué? Entre tanto, dos mensajes. Así que tenemos que salir del ámbito de la curiosidad malsana, a veces morbosa, el afán de adivinar fechas de eventos futuros. Tenemos que conocer en profundidad los dos mensajes. Y vamos a los mensajes. El primer mensaje fue dado el 18 de octubre de 1961. Hemos comentado que las apariciones son contemporáneas, casi en paralelo al Segundo Concilio Vaticano. ¿Qué decía la Virgen en ese primer mensaje? Tenemos que hacer muchos sacrificios. Eso es lo que interpreta Conchita, ¿no? Cuando lo da, mucha penitencia. Visitar al Santísimo. Muchos sacrificios, mucha penitencia. Esto nos recuerda ya Fátima. Pasaron muchos años, desde 1917, donde pedía sacrificios, pedía penitencia. Y sin embargo sigue diciéndolo. No ha habido. Y ahora, bueno, mucho menos. Pero estamos en el 61. Y dice visitar al Santísimo. Y sabemos lo importante que es ir al Santísimo. Constantemente lo estamos diciendo, ¿no? Ahí es donde encontramos la paz, ahí es donde el sosiego, donde se nos va transformando. Pero sin embargo agrega algo que es muy importante, en un lenguaje muy sencillo. Antes tenemos que ser muy buenos. Y si no lo hacemos, nos vendrá un castigo, una advertencia. Hay que ser muy buenos, antes de todo. Es decir, sí, visitar al Santísimo, pero tengo que ser bueno. Sabemos lo que es ser muy buenos, muy buenos. Dejarnos del mal, dejar el mal atrás. Y el peor mal, ¿cuál es? El estar lejos de Dios. Ese es la raíz de todo mal. Habernos alejado de Dios, habernos alejado de su ley. No cumplir la ley, cumplirla como nos gusta. Esto sí, esto no. Y además opinar sobre la ley. Hasta eso, la pretensión de opinar sobre la ley. Y advierte, además, sigue la advertencia, ya se está llenando la copa. ¿Cuál copa? La copa de la ira de Dios. Y si no cambiamos, nos vendrá un castigo muy grande. Así que está hablando de atención, penitencia, atención, sacrificios, visita Santísimo, pero antes ser muy buenos. Y si no hay cambio de vida, si no hay cambio de mentalidad, si no hay conversión, la Virgen no habla en términos de conversión, para que se entienda, todos lo entiendan, muchos saben, ¿no? Escuchan conversión, no saben bien qué es. Convertir es el camino que estamos haciendo, cambiarlo, ir hacia Dios, ¿no? Esa es la conversión, es decir, hacer una conversión de camino. Yo estoy yendo para un lado, no, tengo que ir para donde tengo que ir, que es ir hacia Dios. Es enfocar mi vida en Dios, en ponerlo como meta de mi vida, en todo, en todo. Y nos darán los medios, nos ha dado siempre los medios, rezar, todo eso, pero esos son medios para caminar. Pero yo mal puedo rezar, es decir, rezo y rezar mal si sigo haciendo una vida que es deshonesta, que es mala, que es lo que sea, lujuriosa, adulterina, lo que sea, que no está en regla con lo que Dios me está pidiendo. Evidentemente eso
¿qué efecto puede tener? Ahora, yo puede ser que tenga una situación de pecado, incluso grave, pero quiero salir y rezo. Esa oración sí, porque es poniendo mi esfuerzo para que Dios me saque de esta situación, sea cual fuera. Y agrega, y por eso está hablando además de un castigo muy grande y que está próximo. Tenemos que hacer muchos sacrificios, mucha penitencia. Esto del castigo, no, los tiempos de Dios. Pensemos en la Salet, ya estaba diciendo que el brazo de su hijo era muy potente y que ya no tenía ni fuerza para detener el castigo que venía. Así que acá se está aproximando el tiempo cada vez más. Dios no hace las cosas de un día para otro ni sin avisar, y no viene avisando. Nadie puede decir, no estuvimos avisados. Ahora, tenemos que hacer muchos sacrificios, mucha penitencia. Es decir, la oración tiene que ir con la cruz. La cruz es la cruz que yo mismo incluso me impongo con la penitencia. Por ejemplo, los ayunos. Y otros tipos de penitencia, que ya hoy los niños de Fátima mostraban. Esa soga que se ponía, que el Señor les decía, sí, pero de noche no, porque hasta de noche la tenía, les lastimaba. Penitencia, hoy es una palabra, pero que incluso en el ámbito de la iglesia, no lo digas, te acusan. Cuando hay, y eso pasa, buenas comunidades que son rigurosas en la disciplina, están muy disciplinados, por ejemplo, dormir en el piso, bueno, en este momento viene eh, no importa, no voy a dar nombres, porque es muy buena, pero no quiero dar nombres. ¿Qué hacen? Enseguida, ahora se habla de abuso. Claro, como no están ya en el campo de abuso sexual, se habla de abuso espiritual y psicológico, es decir, que se les está imponiendo algo a los que sean, a los monjes, a las hermanas, a las religiosas, se está haciendo un abuso de ese tipo, ¿no? Pues no. Ahora, estas mismas palabras dan idea de la urgencia, de la seriedad del mensaje. Fijémonos los adverbios que usa, mucha penitencia, muchos sacrificios. Por eso, la humanidad, apartándose de Dios, y eso lo ve la Virgen y el cielo, nos está llamando fuertemente a la atención a esta humanidad que está así. Ellos están viendo, la Virgen sabe lo que nos espera. ¿Sí? Ahora, aquellas grietas que ya había en el 17, pasan más de 50 años, bueno, 50 años para, digamos, redondos, ¿no? El 65 termina, bueno, pero vamos, y sin embargo, se volvieron abismos esta separación del mundo de Dios. La apostasía está en todas partes, ni que hablar en las leyes de los países, de las sociedades. Los cristianos se van enfriando, vemos lo que son las celebraciones, vemos las personas que quieren realmente buenas celebraciones y que los esfuerzos que hacen, los kilómetros que tienen que ir para encontrar una buena misa. La misa tendría que ser siempre buena, ¿no? Porque es la misa, pero quiere decir una misa que sea digna, que se haga como se debe hacer. ¿eh? No hablamos de solemnidades ni poner incienso, no. Simplemente lo que corresponde mínimo. Por eso esta es la tribulación más grande que ya estamos, ¿no? No es la gran tribulación, pero sí la gran apostasía, que es la llave que abre a la gran tribulación. Por la apostasía, por los graves pecados que se cometen y que no se los quiere reconocer como pecados. Pecado de sodomía, pecado de adulterio. No, ni se hable esto. Hasta yo recuerdo, ¿no? El Santo Padre Benedicto XVI reclamaba penitencia y lo hacía recordando justamente el tercer secreto de Fátima. ¿Cómo ha sido revelado? Es decir, hay que purificar la vida. Y solo los sacrificios y la penitencia junto a la oración, sobre todo a la oración reparadora e intercesora al mismo tiempo, han de detener o han de mitigar las consecuencias
de este caminar del mundo hacia las tinieblas. Más advertencia, como estamos ya al borde de la guerra y todos como espectadores ahí. Pero si nosotros tenemos poder para detener las guerras con nuestra oración y con los ayunos, ¿no? Oración y ayuno tienen ese poder de detener las leyes naturales y también las guerras. ¿Qué es un sacrificio? Sacrum facere, es hacer algo, es decir, sagrado, porque se hace sagrado, se vuelve algo sagrado cuando se lo ofrezco a Dios. Algo que nos pertenece, lo damos a Dios en reconocimiento de que Él es Dios, de su divina majestad, de su gloria y también de su amor. Por eso, en este ámbito grande de lo que es el sacrificio, está el ayuno. Es un sacrificio, uno de los tantos sacrificios. Nos privamos de algo legítimo, como es la comida. A veces podemos privar totalmente la comida, o si no, reducirnos a lo esencial, el pan y el agua, para ofrecerlo amorosamente a Dios. Pero hay muchas maneras de sacrificarse, además del ayuno. La penitencia, en cambio, es la respuesta a un mal cometido, en reconocimiento de ese mal, como reparación o resarcimiento del mismo. En general, cuando yo estoy sometido a una penitencia, ¿no? ¿Por qué hice algo? En el Antiguo Testamento, nosotros vemos cómo los reyes, hasta los reyes, el rey David, vestían de sacos, echaban ceniza sobre su cabeza en signo de penitencia. Cuando le dice el profeta que estaba condenado el hijo, ¿no? El primer hijo de él con la mujer de Urías, ¿no? ¿Y qué hace? Hace penitencia hasta que el niño muere, ya después no, ya estaba muerto. Por eso, ahora, ¿cómo hablar de sacrificio y penitencia cuando esta sociedad es hedonista? Es decir, busca el placer, solo el placer. Que uno, sí, tenga un placer, sí, pero buscar solo el placer. El egoísmo personal. Cueste lo que cueste, yo estoy bien, no importa los demás, lo que importa es mi vida, mi vida es una sola, tengo derecho a ser feliz. Esas son cosas que va dictando el demonio. Mortificarse significa hacer morir, por ejemplo, algo de la carne, es decir, para la salvación de la propia alma, por ejemplo, mortificarse es comer algo que me disgusta, y lo como, pero entregándolo, ¿no? A Dios lo hago así, mortificando los sentidos, mortificar la vista. Si uno ve que en una playa, o qué sé yo, las mujeres están medio de vestidas, miran hacia abajo. El que mortificaba la vista, siempre lo van a ver a Sancho Arbel con los ojos cerrados, era porque mortificaba la vista, para no ser tentado. Así que, claro, es mortificarse para salvar el alma y de otros, ¿no? Es un acto de abnegada humildad, que es todo lo contrario de los efectos mortales de una búsqueda egoísta del propio placer. ¿Al precio de qué? De quebrantar la ley de Dios, que es una ley de amor. Así que como estas palabras las digo, pero yo sé que sacrificio y penitencia no se puede ni hablar en este mundo. No se puede hablar de la palabra compromiso tampoco, porque significan cruces. Y el mundo está alejado de la cruz, no quiere saber nada. La Virgen en Ámsterdam decía que hasta que el mundo no ponga en el centro la cruz, no habrá solución ni salvación. Dice, tenemos que visitar al Santísimo, entonces, bueno, es llamarnos a la presencia real, eso también, en eso lo muestra muy vívidamente la importancia de la Eucaristía, está al centro de Garabandal, lo veremos también sobre todo en el segundo mensaje, pero ya en este, ¿no? Esa presencia real, total, visible, localizable, la tenemos en un determinado momento, un punto, ¿no? Ahí está. Bueno. Así que esto es parte importante de este mensaje, la Eucaristía. La Eucaristía. Nosotros, cuando está expuesto al Santísimo, somos nosotros los que estamos expuestos también a Él, ¿no? Y estamos expuestos tal cual somos. Y tenemos que ir así, sin alambique, sin nada, directamente como somos, empezando por Él, ¿no?
dándole gracias por su presencia, por todo, alabándolo, reconociendo su gloria oculta en esa hostia, ¿no? Y también, además de alabarlo, bendecirlo, eh, darle gracias, también vamos a pedir, claro, eso no hace ni falta decirlo. Muchas veces las personas empiezan ya pidiendo. Si en lo posible tenemos que empezar por Él, no por nosotros. Es nuestra fe la que nos está acercando, por pequeña que sea, porque si no, no iríamos. Claro, tenemos que pedirle, entre otras cosas, que aumente la fe, entre otras cosas, que aumente nuestro amor. Ojalá pudiéramos ser como la hemorroísa, ¿no? La fe la sanó. Tenemos tantas cosas para sanar. Y esa fe nuestra de ir ahí también está apelando a esa presencia suya, que es poderosa, que es todopoderosa. Lo visitamos también para reparar, eso tenemos que reparar, los males nuestros y cometidos por otros, e interceder también por aquellos que cometieron esos males. Visitar al Santísimo es dar al mundo testimonio de fe, de amor a Cristo en la Sagrada Eucaristía. Y responder al Señor, abriéndole la puerta de nuestra intimidad, entrando en la suya. Como dice en Apocalipsis, mira que estoy, el Señor dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y me abre, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. El que adora abre la puerta, deja que Dios le abra la puerta y Él abre la puerta de corazón a Dios y lo hace entrar en su vida. Y le comparte el secreto, Él, Dios, de su ternura, de su amistad, de su misericordia. Adorar es sobre todo reposar en el Señor. Nuestro corazón está inquieto, ¿no? Hasta que no reposa en Él, como decía San Agustín. Y ahí está, frente al Santísimo, reposamos. Pero antes tenemos que ser muy buenos. Yo creo, y lo repito, esta es una prueba de autenticidad. Ella podría haber dicho, hay que visitar al Santísimo, punto. Ah, qué bien, qué bien. ¿Cuántos falsos videntes y falsos mensajes hablan de visitar al Santísimo? Pero después desvían por otro lado, ¿no? Aquí la Virgen no olvida una cosa ni otra. Ir a Dios, pero ir a Dios no solo para una visita, sino simplemente ir a Dios con un corazón puro, ir a Dios con un vestido puro. Antes hay que ser muy buenos, es decir, sacrificio, penitencia y ser muy buenos. Pues si hubiera hablado, como digo, de conversión, bueno, quizá no se entendía. Ser santos asusta la palabra. Entonces dijo ser muy buenos, todos lo entendemos que es. Son palabras, por otro lado, sencillas pero de gran alcance. Porque dice que esto nos está diciendo, no bastan los sacrificios, no bastan las penitencias, no bastan los actos de devoción si antes no hay un corazón que se deje purificar por Dios, si no hay antes un corazón que vaya hacia Dios. No es posible alabar a Dios y hablar con Dios con los mismos labios que proferen improperios, que mienten, que murmuran, que difaman, que calumnian. No se puede escuchar a Dios con el oído que se complace en oír maledicencias, chismes, historias sucias, palabras que ofenden al Señor y que nuestra madre reprueba y que la hace entristecer. Si los ojos deben ser claros, reflejo de un alma límpida, de un corazón puro. Los labios deben bendecir aún a aquellos que nos maldicen, no maldecir y no lamentarse. El oído debe estar atento a la palabra y al llamado del Rey, de nuestro Señor. Por ello, para ser muy buenos, primero tenemos que reconocer lo primero de todo el mal que hay en nosotros y quitarlo, implorando el perdón de Dios. Y si no lo vemos, pidamos mucho al Espíritu Santo que nos ilumine para ver el fondo de nuestras almas y que podamos purificar nuestros ojos en la contemplación, en adoración al Santísimo. Tenemos que huir de toda maledicencia, de toda difamación, de toda calumnia. Calumnia sobre todo, claro, pero difamación también. Hacer correr la mala fama de alguien, ¿no? Va contra la caridad. Todo juicio temerario, somos muy proclives, todos, a los juicios temerarios. Y a juzgar cuando no sabemos.
Pues bien, poder escuchar a Dios. Si cerramos los oídos al mundo, llegaremos a escuchar a Dios. A veces, claro, uno va al Santísimo, es toda una lucha, ¿eh? Nos llega el silencio, nos llega, estamos perturbados por las cosas de afuera, pero estar ahí, Él nos va apaciguando. Pero hay que ir, incluso y sobre todo cuando hay lucha, lucha interior, porque esas son batallas necesarias, ¿eh? Y ahí eso nos hace crecer. Por eso, si somos muy buenos, podremos responder con prontitud al llamado del Señor. Podremos llegar a tener un corazón manso y humilde, como Él nos dice, ¿eh? Como Él nos pide. Y dice, si no lo hacemos, nos vendrá un castigo. Ya se está llenando la copa, y si no cambiamos, nos vendrá un castigo muy grande. Bueno, muy pocos podían advertir la necesidad de esto en los años 60. Por ejemplo, un padre Castellani sí lo advertía perfectamente. Y uno dice, pero ¿cómo? Con cuánta lucidez. Era iluminado por Dios, pues evidentemente, una gran lucidez. Pero así le costó, ¿no? Cómo fue perseguido. Eh, las corrientes filosóficas de aquella época, existencialismo con el nihilismo, el avance del marxismo, en el plano todo, en el plano militar, económico, político y sobre todo y cultural. Y cultural. Dominaban y eso ahora domina todavía. ¿Y cómo? Esta vida. Entonces, claro, se iba alejando el mundo, la verdad, ni que hablar ahora con esta caricatura, que es esa cultura llamada cultura woke, esa anticultura. Es la caricatura, es todo lo contrario a la verdad, es la muesca de Satanás, la muesca, si digo, la renuncia a la trascendencia, rebelión contra Dios en todo. Pero ya empezaba en los años 60, ahí estaba, y la Virgen ahí mismo ya advirtiendo. Pues hay de todo, ¿no? Hubo de todo. O sea, él lo advirtió eso en una exhortación apostólica. El Papa Pablo VI decía, muchos fieles se sienten turbados en su fe por un cúmulo de ambigüedades, incertezas y dudas que la tocan en aquello que tiene esencial. Tales, dice, son los dogmas trinitario y cristológico, el misterio de la Eucaristía, de la presencia real, la Iglesia como institución de salvación, el ministerio sacerdotal en medio del pueblo de Dios, el valor de la oración, de los sacramentos, las exigencias morales referidas, por ejemplo, a la indisolubilidad del matrimonio o al respeto de la vida humana. Bueno, todo eso, que es el modernismo, todo ya estaba, ¿no? Ya venía, pero ya el Papa lo estaba advirtiendo. Es todo de ese tiempo, pero la Virgen vino antes. Vino sobre el límite, ya venía mucho antes, pero ahí sobre el límite para advertirnos de todo esto. Claro, apenas finalizadas las manifestaciones de la Vandal, comenzaron las mayores tropelías, las herejías, con la excusa de interpretar el espíritu del concilio. Y eso se ha ido agravando hasta llegar a nuestro día. Una de las cosas más tremendas que la vemos es el tema de ataque a la liturgia, ¿no? A la recepción de la comunión. Desprovista de todo gesto de reverencia, de adoración, al contrario, no solo desprovista, sino hecha un gesto vulgar, de pie en la boca, caminando al paso. Nosotros decíamos, vermut al paso, así al paso. Me lo dan por un paso. Entonces, ¿quién puede creer en la presencia real después de eso? Lo lograron. Quitaron los comulgatorios, los reclinatorios, para impedir arrodillarse, las patenas, los sagrarios se los alejaron, los quitaron del centro, quedaron ocultos. Y así iban, y además negando gestos de adoración, como está ocurriendo ahora. Entonces, además, hacer de la misa solo, qué sé yo, una fiesta, no sé, mala fiesta. Eso, y negando todo el aspecto sacrificial de la misa, que es el centro de la misa. La presencia eficaz del sacrificio redentor, expiatorio, propiciatorio en la misa. No, eso fuera. Fue una devastación litúrgica y eso ha producido la pérdida de la fe y a su vez
la fe es como se va realimentando, que la pérdida de la fe influye también sobre el culto. Así que esto es todo para cumplir y rehacer todo. Es decir, ir a lo que la Virgen nos pide. ¿Qué es lo que nos ha pedido siempre la Iglesia de siempre? Lo que pasa es que se ha salido de estos últimos tiempos totalmente de curso. Ha habido un descarrilamiento. ¿Y cómo? ¿No? Y es volver. Y queremos y esperamos que volvamos. Igual, seguramente esto ya superó toda acción humana. Evidentemente habrá una acción divina. Pero lo que podemos identificar en aquellos años es el nacimiento, el reconocimiento de esta actual apostasía, de aquellos polvos, estos lodos. Así que viene después, hasta el rechazo al mensaje o hasta no darle importancia al mensaje, aparece entonces San Miguel Arcángel. Estamos en 33 minutos, bueno, vamos a dejar aquí hasta el próximo capítulo. Seguiré entonces yo con esto y luego seguiremos con repuesto ya a Santiago con los demás. Alabado sea Jesucristo y Ave María Purísima.